No sé si alguna vez les ha pasado que cuando comienzan su vida en Cristo, leen algún pasaje de la Escritura y entonces empiezan a crear algún tipo de idea sobre lo que dice la palabra de Dios. Y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que lo que tú creías que la palabra de Dios decía, en realidad lo tenías como medio chueco. ¿A quién le ha pasado? Levante su mano. A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. De repente, con el paso del tiempo, Dios en su gracia y su misericordia nos empieza a hacer ver que lo que tú creías, que lo que dice la palabra de Dios, no era así como tú creías que era, ¿no? Miren, no sé, me acuerdo que inclusive había algunas partes que yo creía que eran parte de la palabra de Dios. Alguna vez, no sé si ustedes, ¿quién me puede? Le doy a dar 10,000 pesos, fíjense lo que le voy a dar, 10,000 pesos. Ahorita, si me dicen, no dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, ¿verdad? Hermanos, la verdad es que, pero hay así como esos conceptos o esas frases que llegan a acuñarse dentro del corazón como una realidad que no la quieres mover para absolutamente nada, y conforme va pasando el tiempo y vas conociendo más la palabra de Dios, te vas dando cuenta que ha sido un verdadero y graso error. No sé si les ha pasado. Y hermanos, la verdad es que eso es mucho más común de lo que se pueden imaginar. Pero muchas de esas frases o esas cosas que nosotros acuñamos en nuestra mente y en nuestro corazón, algunas, muy probablemente, algún hermano con muy buenas intenciones, pero sin el conocimiento adecuado, nos las enseñó y la aprendimos mal. ¿Les ha pasado? Sí. Hay tantas cosas que a mí me enseñaron que yo, la verdad, conforme va pasando el tiempo, voy escuchando la palabra de Dios y mi peregrinación en esta vida como cristiano, me doy dando cuenta que la verdad andaba bien chueco estaba. Y yo le doy gracias a Dios porque todavía en su gracia y misericordia me compuso, me dio mi jalón de greñas, me dice, así no, es así, ya me enseña bien. No sé si les ha pasado también algo parecido. Yo creo que la mayoría de nosotros ha estado viviendo así. Pues fíjense, todo comienza porque nosotros empezamos a establecer como leyes inamovibles convicciones personales que las acuñamos en nuestra vida, pero que no cuentan con el respaldo de la palabra de Dios. Y sin embargo, las queremos, como a mí me funcionó, entonces tiene que funcionar en el otro. Y para que se sienta más la presión o se sienta más la influencia de mí hacia esa persona, podemos estarle enseñando cosas que no son así. Y nos pasa con nuestros hijos, y nos pasa con las personas con las que platicamos, y ese tipo de cosas. Y la verdad, inclusive hasta las mismas actitudes que creíamos que estaban bien para enseñar la palabra de Dios, lo único que sirvieron fue para estorbar a Dios en lo que podía haber hecho en la vida de algunas de las personas a las que les hemos predicado. Yo me acuerdo que cuando vine a Cristo y vi la realidad maravillosa de la salvación de Cristo, yo quería que toda mi familia se convirtiera, y entonces empecé a agarrar a bibliazos a toda mi familia, pero literalmente a bibliazos. No, literalmente hablo de lo que dice la palabra de Dios, y se las enseñaba, y nunca los agarraba con la Biblia, ¿no? Que poco faltaba, porque me desesperaba, y en mi ardor lo hacía más carnalmente que espiritualmente, y lejos de que estas personas vinieran a Cristo, la verdad es que se fueron alejando. Y eso de las personas que me pasó fue específicamente con mi mamá, y le doy gracias a Dios porque ya cuando vino a vivir conmigo, pues como que el Dios ya me había dado mis varias cachetadas mentales y me había puesto así no es. Y entonces, gracias a Dios, pues estaban ya mis hijos, mi esposa, y le compartieron el evangelio a mi mamá y vino a Cristo. Pero si hubiera seguido yo así, les garantizo que jamás mi mamá hubiera conocido a Cristo. Hermanos, así como tenemos eso, hay muchas actitudes y muchas enseñanzas que de repente nosotros queremos establecer, y aunque pueden ser correctas, las estamos aplicando, se las estamos enseñando a personas que espiritualmente hablando todavía no pueden recibir esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios claramente que las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios no las puede recibir el hombre natural, porque para él son locura. Y hay que entenderlas espiritualmente. Entonces, yo no le puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Pues quítate, deja de estarte vistiendo de tal manera o haciendo determinadas cosas,
porque primero tiene que conocer a Cristo. Y tiene que ser el Espíritu de Dios y su palabra quien nos redarguya, los convenza, para que ellos entonces empiecen a alinearse. Hermanos, a veces cometemos ese grave error. Y es muy lamentable. Yo no sé ustedes, pero en mi corazón sé que he hecho rastro de algunas heridas en algunas personas. Y estoy triste porque cuando quiero compartirles ya no me creen. ¿No es cierto? Y eso es muy lamentable, hermano. Pero fíjense cómo comienzan las cosas. Yo quisiera que por favor me acompañaran al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Y por ahí si me pueden dar una agüita, al tiempo se los voy a agradecer mucho y ahorita se las pago, mi amor. ¿Marcos qué? 7:1. Marcos capítulo 7. 7:1, ¿verdad, hermano? Marcos 7:1. Yes, it is. Antes de ver este versículo, es importante darles contexto, porque si no, no vamos a entender la profundidad de lo que el Señor Jesucristo está enfrentando en este momento. Bueno, lo que contamina al hombre, vamos a ponerle así, ¿sale? Lo que contamina realmente al hombre, ¿sale? Fíjense bien, es importante que nosotros podamos observar que los fariseos tenían una idea pero preconcebida, que ellos pensaban que aun cuando ellos habían recibido toda la enseñanza de Dios por medio de Moisés y de los profetas, el Antiguo Testamento ya estaba completo en el momento que estaba el Señor Jesucristo había llegado a la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, como ya estaba el Antiguo Testamento, tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento y lo que son los capítulos de Levítico, específicamente daban una serie de ordenanzas y de mandamientos así muy claras que de alguna manera eran únicamente para que el pueblo pudiese vivir de manera apartada o de una manera totalmente contrastante con respecto a las culturas de las civilizaciones que lo rodeaban. ¿Sí me expliqué? Sí. Porque no lo puedo volver a repetir. Miren, fíjense, esto es muy interesante. Esto es muy interesante, hermanos, porque déjenme decirles que una de las cosas que un fariseo pensaba es que si ellos de alguna manera, y había una parte en la escritura que decía que ciertamente no puedes tocar a una persona que tiene lepra, ¿no? Porque cuando una persona tenía lepra, evidentemente podía sufrir el contagio, porque es una bacteria altamente contagiosa. Y entonces, para evitar que hubiera una pandemia dentro de la población de Israel, lo que hacían es que separaban y a esa gente las dejaban aparte. Ahí hasta que se pudiesen encontrar algún remedio contra la lepra, pero los mientras estaban completamente aislados. Y ellos pensaban, de acuerdo a su lógica, porque además ese ministerio de poder determinar quién estaba enfermo y quién no, eso lo tenía que determinar un sacerdote, el sumo sacerdote lo tenía que determinar. Entonces, veían la piel, veían cómo estaba la situación y sobre eso podían establecer si ellos, con una serie de cosas que tenían ellos que hacer, sabían si esa persona realmente estaba contaminada con lepra o no, pero de alguna manera tenían que, mientras eso sucedía, los apartaban. Y si por alguna circunstancia tú tenías que llevar tu camellito o tu mulita para llevar tus cosas para venderlo y tenías que pasar donde estaban precisamente las personas que tenían lepra, estas personas estaban obligados a decir: inmundo, soy inmundo, no te acerques. ¿Por qué? Porque tenían que advertir a los demás que estaban enfermos y no querían contaminar, ¿de acuerdo? Ellos por alguna circunstancia empezaron a tener, los fariseos y las personas religiosas de la época empezaron a tener como ideas así medias torcidas, y entonces ellos creían en su mente que todos los mandamientos y rituales de la ley de alguna manera tenían como el poder de purificar a las personas. ¿Me voy explicando? Más que una ordenanza, más que seguir ciertas cosas que tenían que hacer, como una manera de hacer que el Dios se pudiese manifestar en su pueblo y ellos obedecieran, porque es en la obediencia que el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Ellos le daban una connotación extra. Ellos pensaban que si tenían que ayunar una vez al año, porque la ley de Moisés también establecía que tenían que ayunar una vez al año, ellos ayunaban no una, sino 2 veces, y no al año, sino a la semana. Y ellos decían: yo
como soy fariseo, como yo soy religioso, yo soy mejor que todos los demás. Porque mientras tú ayunas una vez al año, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Sí se van dando cuenta por dónde va el tiro? Sí, sí. Y eso es terriblemente peligroso, porque ellos se pensaban y se sentían mucho más puros. Cuando uno va repasando la palabra de Dios y entiende esto, se va dando uno cuenta que la gente empezaba a añadir cosas como si bien es cierto que estaban de alguna manera sustentadas en la palabra de Dios, ellos lo hacían más allá. Vamos a ver con más detenimiento cuáles eran las crisis que estaba teniendo el Señor Jesucristo ahí. Marcos capítulo 7 versículo 1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavados, los condenaban. ¿Por qué les disgustaba tanto? Total, pues si te vas a comer las cosas con las manos sucias, pues allá tú y tu solitaria, ¿no? Pues sí. Pero eso de qué manera tenía que afectar espiritualmente a las personas. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues ellos de alguna manera tenían en la mente que lo que los podía contaminar eran las cosas externas, las apariencias y determinadas cosas. No sé si me voy explicando. Y esto causó un grave problema, porque cuando estaban haciendo más de lo que la ley estaba diciendo, estaban invalidando algunos mandamientos de la ley de Dios y ni siquiera se percataban de ello. Y esto es así como decir, pues, no sé si alguna vez han escuchado que más es menos. ¿Lo han escuchado? Sí. Este es el caso. Más es menos. Dice ahí, versículo 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de ¿quién? ¿De la palabra de Dios? No. No están hablando de la palabra de Dios. Y sabes una cosa, amigo, hermano, que hay muchas cosas que te enseñaron tus papás y las tienes aferradas como una ley a la misma altura de la palabra de Dios. Y no tiene ningún sustento bíblico. ¿Te ha pasado? No, nomás a mí. Fíjense, esto es muy interesante también porque podemos observar que este tipo de comportamientos, ellos estaban como transgiversando muchas cosas porque no lo tenían muy bien claro. Y tenemos que decir algo, bueno, en contrapeso de ellos. Ellos no contaban con el Espíritu Santo, que nosotros sí tenemos. Amén. Y eso nos pone en una situación más difícil a ti y a mí. Porque ya no tienes excusa. Tú y yo no tenemos excusa. Entonces vamos a decir, bueno, lo entiendo, aunque no lo puedo justificar, lo entiendo hasta cierto punto. Pero ellos estaban viviendo así. No sé si me voy explicando. Fíjense, porque dice versículo 4: y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los de los carros, de los utensilios de metal, de los lechos. Fíjense, no solamente se lavaban una vez ellos las manos, y yo creo que todo es cordial, lávate bien las manos, y una vez con eso es suficiente para que lo que te vayas a comer, pues no te vayas a enfermar y te vaya a dar una solitaria o alguna diarrea o alguna cosa de esas, ¿no? Que normalmente ocurre. Es bueno que lo hagas. Es más, te recomiendo que te laves las manos antes y sobre todo después de ir al baño, por favor. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es importante que los tengas claros, pero ellos lo hacían todavía mucho más. Ellos se lavaban, había un ritual donde se lavaban hasta 7 veces las manos antes de comer. Pero no solamente las manos, eso no, espérate, todavía no estoy lo suficientemente puro. Necesito ser lavado, aparte de ser lavado yo, necesito ser más purificado, porque dice, vamos a lavarnos los vasos de beber, y los lavaban 7 veces. Está bien que te laves los vasos, pero ellos no lo lavaban solamente por encimita, los lavaban 7 veces. Porque tienen que estar puros, limpiecitos. No podía haber nada, tenía que estar inmaculado. Ni siquiera un granito de harina en el desierto, no podía haber ahí adentro. Tiene que estar limpiecito.
de los jarros, de los utensilios de metal y luego de los lechos. Tú y yo cuando nos sentamos a comer, nos sentamos en sillas y está la mesa. En aquel entonces no comían sentados en sillas, sino que la mesa estaba a ras de suelo y las personas se recostaban. Entonces se recargaban su mano izquierda. Si eras derecho, pues con la mano derecha comías, o si eras zurdo, agarrabas, te recargabas sobre la mano derecha y con la mano izquierda comías. ¿Me voy explicando? Digo, a ti y a mí se nos parece muy incómodos, pero ellos pensaban que estaba bastante cómodo eso. Yo no sé, yo siento que si me acuesto y como, me voy a atragantar, pero bueno, ellos de alguna manera así lo hacían. ¿Me voy explicando? Es importante que observemos, hermanos, que cuando ellos no solamente lavaban los utensilios, bueno, lo entiendo, que te laves las manos, lo entiendo, pero que laves hasta la cama. Pues es lo que estaban haciendo. Porque necesitaban estar puros. Ellos creían que así mantenían su pureza. ¿Me voy explicando? Versículo 5, perdón. Me dio la lección. A ver, se pega ahí. No sé qué le voy al micrófono. Dice, estaba sucio, hay que lavarlo 7 veces. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué no haces lo que le están diciendo las autoridades de Israel de acuerdo a sus filtros? ¿Por qué no haces lo que te están diciendo? ¿Saben una cosa? Esto que estaba pasando aquí es que el Señor Jesucristo no se ajustaba a esos modelos. Él solamente se ajustaba a lo que la palabra de Dios decía, y eso es lo que hacía nada más. No se ajustaba para ningún otro lado. Hacía cabalmente lo que el Dios le había dicho y se alineaba sobre eso. Y su vida se sustentaba única y exclusivamente a hacer la voluntad del Padre que le envió. Oye, es que los ancianos nosotros tenemos por costumbre esto. ¿Sí? Pues porque eso de alguna manera no va a servir para absolutamente nada. No te sirve para nada. Es más, es peor. Porque cuando tú le empiezas a agregar cosas a la palabra de Dios, empiezas a crear sectas. Y te empiezas a ir y te empiezas a distorsionar. Y tengan mucho cuidado, hermano. Si alguna convicción que tienen ustedes personal, se la quieren añadir a la palabra de Dios. Hay que entender que hay diferencias. Hay convicciones personales que no tienen que ver con la palabra de Dios, pero tú sabes que por salud de tu vida espiritual es mejor alinearte a esas cosas. Cada quien sabe de qué pie cojea y sabe qué necesita para alejarse de esas cosas. Pero eso no significa que porque tú lo estás haciendo le tengas que imponer al otro que necesariamente lo tenga que hacer así. Hermanos, ¿cuándo es pertinente orar? ¿A qué horas es pertinente orar? Sí, pero la palabra del Señor Jesucristo preferentemente lo hace en la mañana, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un hermano no ora en la mañana pero ora en la noche? ¿Está mal? No. No sé si me voy a explicar. Pero si yo digo, yo oro todos los días por la mañana, y hermanos, todos ustedes están obligados a orar todos los días por la mañana, ¿ustedes qué me dirían? No, mejor no me digan lo que me digan. Mejor no me lo digan. Porque ya les vi, nada más les pregunté si vi la cara de Mingos, que se les salían los ojos conteniendo lo que iban a decir. Mejor no digan nada. Miren, hermanos, ese tipo de cosas es lo que de alguna manera empieza a crear cargas sobre las otras personas, que muchas veces ni siquiera nosotros las podemos cargar. Y eso lo que hace es perjudicar mucho la obra de Dios en nuestras vidas y en las personas a las que intentamos ganar para Cristo o servir. ¿Me voy explicando? Por eso el Señor Jesucristo tenía eso. Yo quiero que por favor me acompañen rápido a Mateo 9:9. Pero sin perder Marcos 7. Mateo 9:9.
¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, había un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pasaba? Que los fariseos, de alguna manera, lo que estaban creyendo es que si tú te sentabas con un publicano, con una ramera y ese tipo de cosas, te contaminabas, te llenaban de pipis, hicimos hoy. Y eso, hermanos, pues es totalmente absurdo. Nosotros como cristianos, cuando hemos venido a Cristo, de alguna manera tenemos que convivir con las personas del mundo que no conocen a Cristo, y tú tal vez estás sentado con un adúltero y no te das ni cuenta, o con un mentiroso, con un ladrón, y tú estás platicando y es tu cuate porque no sabes cómo está su vida realmente en la profundidad, y tal vez estás un ladrón. Hermanos, ¿no vamos a sentarnos con ellos? Sí. Acuérdate de dónde vienes. Acuérdate de dónde saliste. Porque de qué otra manera entonces vamos a ganar almas para Cristo, si es precisamente el llamado a los que están en tinieblas, a los que hay que llamarlos a la luz de Cristo. ¿Y cómo vas a predicar si no te sientas con ellos? No sé si me voy explicando. Amén. Hermanos, a veces nosotros podemos tener ideas así muy legalistas acerca de ese tipo de cosas. Y algunos, inclusive con el pretexto del testimonio, lo único que están haciendo es que en lugar de que se hable bien de Cristo, se habla mal de Cristo, porque somos muy alzados y nos paramos aquí. Yo soy muy santo. Ay, si Dios sabe cómo está, de dónde te sacó, ¿no? Ese tipo de cosas son las que de repente tenemos que empezar a tener cuidado, hermano, a la hora de juzgar. No estamos nosotros para juzgar. Nosotros estamos simple y llanamente para predicar el Evangelio de Cristo, vivir las vidas santas con las cuales fuimos llamados y demostrar así el amor de Cristo, donde acoge a cualquier persona. Porque déjame, te pregunto, ¿a ti te acogió en su vida estando muy limpiecito? No. Amén. No. Yo no sé ustedes, pero yo era una verdadera porquería. Y le doy gracias a Dios que me tomó, porque si no hubiera sido alguien que tuvo misericordia y me habló, y qué bueno, tal vez porque no me conocía, me dirigió la palabra y daba el gatazo de persona decente. Por eso es que de alguna manera se acercó y me empezó a hablar del Señor. Pero tal vez si hubiese sabido, ni se me acerca. Hermanos, ha habido personas, y soy testigo de que he visto asesinos convertirse a Cristo y caer de rodillas llorando, arrepentidos. He visto gente de lo peor. ¿Por qué? Porque voy a la cárcel. Y cuando tú sabes los testimonios de esas personas y ves cómo llegan a Cristo, tú te quedas sorprendido. Si yo me hubiera enterado antes, igual a lo mejor ni me hubiera acercado. Asesinos en serie, inclusive se han arrepentido. ¿Me voy explicando? Hermanitos, dice, vamos a regresar a 7:5. Otra vez, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Este pasaje me llama mucho la atención, porque la palabra inmundo significa común, prosaico, normal, así, corriente, común, corriente. Entonces tú no te puedes, para ellos no se debían lavar las manos de manera sencillita, ellos tenían que hacerlo más, tenían que hacer cosas más, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí en una de mis apuntes, dice que hay una parte en la escritura que es importante que lo podamos mencionar. Fíjense que una de las cosas que ha hecho más daño a la iglesia de Cristo han sido los ataques satánicos que surgen dentro de la iglesia cristiana, que los que surgen desde afuera de la iglesia cristiana. Y es bien sencillo. Desde que la iglesia es iglesia, desde que el Señor Jesucristo
de alguna manera vino a este mundo, resucitó. La iglesia de Cristo ha sido perseguida, ¿sí o no? Todo el tiempo. Hoy a la fecha sigue siendo perseguida. Vete, por ejemplo, al norte de África y te vas a dar cuenta de que hay gente que los mata por ser cristianos, ¿no? Y en muchas partes los matan simplemente porque son cristianos. Los queman, las congregaciones han quemado vivos, inclusive a cristianos. Pero eso lo único que ha logrado es que en lugar de que la gente se reprima y no muestre a Cristo, eso ha sido como un abono donde el evangelio de Cristo ha sido propagado a más naciones. Y entonces eso pasó en la primera iglesia de Cristo. Cuando vino la persecución por parte de los judíos, ¿qué hizo la iglesia de Cristo? Pues salió corriendo y se fue a otros lugares, y entonces empezó a predicar en otros lugares, y el evangelio de Cristo se extendió a otras naciones. Eso jugó un papel importante que determinó en un momento dado la extensión del reino de Cristo, de las enseñanzas de Cristo al mundo. Eso, más que perjudicar, favoreció en un momento dado la obra de Cristo y que el reino de Cristo se expandiera. ¿Me estoy explicando? Pero cuando surgen los problemas de adentro son más difíciles. Y normalmente surgen de aquellas personas que, celosos de su religión o celosos de lo que ellos creen, empiezan a imponer cargas a los demás. ¿Me voy explicando? Quiero que por favor me acompañen a 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra de Dios: si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Cuando alguien viene con alguna enseñanza que es diferente a lo que la palabra de Dios dice y empieza a causar divisiones, es lo que se conoce como herejes. La palabra hereje tiene como principio y como aplicación una persona que empieza a hacer una especie de política, vamos a ponerlo así, dentro de la misma congregación, donde lo que hace es que de manera sencilla es como los políticos de los partidos de comunes y corrientes. Ellos agarran y dicen: yo creo esto, ¿no? Por ejemplo, toda la base de la política del PRI, dicen los del PRI dicen: estas son mis bases que yo defiendo, esa es mi postura política, estas son las cosas que creo que en México debe llevar a cabo. Y entonces es muy sencillo: o estás con nosotros o estás fuera de nosotros. Y es una división. Y hay muchas personas que, tratando de influir o meter sus ideas en el corazón, han llegado a algunas iglesias y empiezan a filtrar ese tipo de cosas que no se alinean a lo que básicamente la palabra de Dios tiene y en los acuerdos que como iglesia hemos tenido. Y por eso inclusive en esta iglesia tenemos una carta doctrinal a la cual todos nos sujetamos. Todos, absolutamente todos nos tenemos que alinear a eso, desde los más chiquitos a los más grandotes. Todos nos tenemos que alinear a eso, porque es algo que además está fundamentado en la palabra de Dios. Si tú necesitas que de alguna manera no sabes cómo está la carta doctrinal, con mucho gusto se la puedes pedir a Emanuel, a mí, a cualquiera de los siervos, y te la mandamos para que tú la revises y tú puedes revisar ahí si realmente estás de acuerdo o no. Me voy explicando y no hay tema. Si estás de acuerdo, te sigues con nosotros, si no, pues busca donde te puedas tú de alguna manera alinearte mejor a esos esquemas. No sé si me voy explicando. Pero lo importante es que entendamos, hermanos, que cuando nosotros empezamos a meter ideas o conceptos o convicciones a la misma altura de la palabra de Dios, como estos fariseos hacían, que ponían exactamente al mismo nivel lo que opinaban maestros antiguos de la ley, lo ponían a la misma altura de la palabra de Dios, era degradar precisamente a Dios. ¿Y sabes por qué lo degradan? Porque lo hacen ver como un ser humano convencional, común. Y Dios no es común. Dios es eterno y es totalmente diferente. Pero cuando nosotros igualamos todos los conceptos y todo eso, como que bajamos el nivel de Dios y empezamos a invalidar lo que la palabra de Dios dice y enseña.
Y entonces ya no estamos buscando a Dios, ya no estamos buscando a Cristo, estamos buscando al ser humano. Y ellos ya no buscaban a Dios. ¿A quién estaban siguiendo? A los ancianos. Estaban siguiendo tradiciones. Y una tradición siempre comienza con un acto. Y se repite y se repite y se repite. Yo recuerdo cuando yo era católico, me acuerdo que había muchas tradiciones que seguíamos y la verdad de las cosas, y yo decía, ¿y para qué? Y yo pregunté, ¿por qué haces esto? ¿Quién sabe? Pero así siempre he hecho. Ah, pues vamos, iba como borrego haciendo las cosas. No sé si me estoy explicando. Y esto mismo también lo estaban haciendo igual. Ellos al menos sabían que era porque ellos como fariseos y como gente religiosa se tenían que destacar de todos los demás, porque era muy importante para ellos en ese sentido. ¿Sí me voy explicando? Versículo 8. ¿De dónde? Perdóname, el versículo 6 de Marcos capítulo 7. ¿Sí o no? ¿Ya lo tenemos? Desde el 6, perdón. Vamos al 6. Versículo 6 dice, respondiendo Cristo les dijo, hipócritas. A la respuesta de que, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no haces lo que tus discípulos no hacen lo que hacen todos los ancianos? Entonces el Señor Jesucristo les dijo, hipócritas. Marcos capítulo 7, versículo 6. ¿Ya? 1, 2, 3, ¿ya? Ya. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué eran hipócritas? La palabra hipócrita, como ustedes bien saben, es alguien que simula algo que realmente no cree. De hecho, la palabra, de ahí vienen precisamente los actores. La palabra hipócrita, de alguna manera, que no me pregunten cómo, pero llega a ser actor. Un actor es un hipócrita. Un actor es un hipócrita, porque está interpretando un papel, pero no es porque realmente lo está viviendo. Es más, simplemente lo representa. Pero más allá de esa palabra que es verdad, que está simulando lo que no es, más allá de eso, la hipocresía también es alguien que oculta otra intención en todo lo que hace. Manipula, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos era importante tener la influencia en el pueblo. Y ellos decían de alguna manera que parece ser muy espiritual y muy piadosa, ¿no? ¿Saben qué? Por darles un ejemplo que es muy común, el diezmo, ¿no? El diezmo tenían que todos, absolutamente la ley de Dios había establecido que todas las personas que tuvieran de todo lo que, del campo de la agricultura, tenían que empezar a diezmar todo lo de la agricultura. Bueno, estos canijos se sentían tan santos, tan puros, que además de lo que producía su tierra, producían lo que la hierba silvestre en su terreno producía. Por eso también diezmaban hasta eneldo y la menta, que se dan de manera silvestre. De hecho, decían, no solamente diezmo de mi esfuerzo, sino de todo, absolutamente de todo lo que yo tengo, voy a dar el 10%. Y agarraban las hierbas y también las donaban, como parte del diezmo, exagerando las cosas. No sé si me voy explicando. Más es menos, ¿no es cierto? Porque entonces porque además ellos se ostentaban ante la sociedad de Israel, o de este caso de los judíos, ellos se ostentaban como ser mejores que los demás, porque ellos hacían más cosas que lo que la ley de Dios de alguna manera estaba indicando. Me voy explicando. Versículo 7. El Señor Jesucristo les da una buena lección, y pongan mucha atención porque aquí nos puede raspar a algunos. Si la explicación esta que está aquí, si este versículo lo aplicas a tu propia vida, te invito a que lo analices, porque probablemente a lo mejor hay algo que se parezca un poco a lo que estás haciendo tú. Versículo 7. Pues en vano me honran. ¿Qué significa que en vano lo honran? ¿Sabes que tu honra es vana? No sirve para nada. No tiene ningún peso. No la quiero. No me sirve. Es el aire. ¿Qué pesa? ¿Cuánto pesa el aire? Así es tu ofrenda.
Así es tu honra para mí. No pasa, no vale nada. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ellos estaban poniendo al mismo nivel la ley de Dios que la ley de los hombres. Reduciendo a Dios, bajando a Dios. Y luego a continuación dice, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Versículo 11, pero ustedes decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios es todo aquello con que pudiera yo ayudarte. Estos recanijos, además del 10%, ofrendaban más del 10%. Y tú puedes decir, ay, qué piadosos, ¿no? Qué buena onda de tú. No, quieren mucho a Dios. Oye, ¿y tus papás? No, pues todo lo que yo podía ayudarles, yo ya se lo di al Señor. Que se las arreglen. Que se las arreglen como puedan. Hermanos, a veces nosotros estamos poniendo cosas por encima de lo que la palabra de Dios dice, y lo que estamos haciendo es invalidando lo que Dios nos está enseñando. Y hombre, pues si estás viendo que tu papá, tu mamá ya están viejitos y no pueden ni con su alma, y obviamente ya perdieron la fuerza para poder mantenerse y sustentarse, pues obviamente estás obligado a ayudarlos. Digo, es lo mínimo que se le pediría a un cristiano, ¿no? No sé si me voy a explicar. Es lo mínimo que podríamos hacer. Pero a veces nos sentimos más piadosos y hacemos cosas que realmente Dios no nos pidió. Y le damos un énfasis así como muy así. Y estamos viviendo a medias. No estamos viviendo conforme Dios quiere. Estamos viviendo de acuerdo a lo que ideas, pensamientos, conceptos que uno va teniendo, adquiriendo con el paso del tiempo. Y estorba. Estorba para tu vida y estorba para que pueda ser expandido el reino de Dios en la tierra. ¿Sí me explico? Había una parte aquí. Ya se me perdió. Bueno, ahorita lo encontramos. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, padre o madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. 14. Y llamando así a toda la multitud le dijo, óiganme todos. Dejó de hablar con los fariseos y estaba ahí la gente, dejó de hablar con ellos y se volteó a la gente, óiganme todos, por favor. Esto que voy a decir es muy importante. Pongan atención lo que el Señor Jesucristo va a decir acá. Dice, versículo 14, llamando así a toda la multitud le dijo, óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oigan. ¿Ustedes tienen oídos? Escuchemos entonces. Porque dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Qué significa esto? Que hay muchas cosas que nosotros le damos demasiada importancia, y para ellos lavaban muchas cosas, los platos y todo eso, comían, ¿y qué pasaba con lo que comían? Después descomían. Y después descomían. Le echaban lastre, como dicen en los barcos. Me voy explicando. Eso, te laves o no las manos, va a pasar igual. Sí. Igualitito. Entonces, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? ¿Sí me explico? Sí, creo que cuando estaba leyendo esto, la verdad es que me dio 2, 3 bofetadas y aliviánate, muchacho, porque está choco.
No sé si me explico. Y yo creo que si lo analizas con una conciencia humilde, tú te puedes dar cuenta que probablemente estás haciendo algo y te esté estorbando aún a tu propia vida. Y no estás creciendo espiritualmente porque estás tomando preceptos a la misma altura que la palabra de Dios, que no tiene, y no, Dios no lo mandó. Y es algo que tú solito te metiste en la cabeza, o que tú abrazaste que alguien te enseñó. Porque tampoco es excusa que si a mí me enseñaron mal, yo tengo la Biblia, yo tengo que escudriñarla. Y yo no le voy a echar la culpa a los que me enseñaron tampoco. Yo también tuve culpa. ¿Por qué? Porque me enseñaron, yo tengo la Biblia, yo puedo leer la Biblia, yo puedo ver, oye, esto que me enseñó como que no se ajusta. Mejor no me apego a esas cosas. Mejor hago nada más lo que Dios me dice y nos vamos derechito y a la segura. ¿Sí o no, hermano? Hermanos, hay cosas que luego va bien interesante. Fíjate lo que sí contamina al hombre. Porque no es lo de afuera, no es lo que tú te echas, no es la apariencia externa lo que de alguna manera va a validarte tampoco. Si tú tienes ahí como dobles intenciones y ese tipo de cosas, híjole, no te lo recomiendo porque puede ser divisivo y no te estás dando ni cuenta. Por querer meter tus ideas personales en lo que la palabra de Dios está diciendo. Tengan cuidado con eso. Dice más adelante, versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale de la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. O sea que hasta el pescado también es limpio, sí, te lo puedes comer sin ningún problema. Versículo 2:20, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que tú te metes para comer no contamina tu corazón, no te contamina espiritualmente hablando. ¿Me voy explicando? Eso no contamina espiritualmente hablando. Pero lo que sale de tu corazón hacia afuera, eso sí puede contaminar. Dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Del corazón. Dice, pero no solamente los malos pensamientos, ¿qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas cosas que dice y contaminan al hombre. ¿Cuáles son las maledicencias? Esas groserías que cuando hablas parece que te salen sapos y ranas de la boca. Y como cristianos pues no puedes estar hablando con majadería en medio. No es correcto, porque son maledicencias. Maledicencias también estar diciendo albures y hablar en doble sentido, también hay que tener cuidado. De repente se nos chispotea, pero hay que alejarse de esas cosas, que no se nos siga chispoteando. Versículo 23, todas estas maldades maldades de dentro no salen ni contaminar al hombre. Hermanos, tenemos muy clara entonces en la palabra de Dios qué es acompáñenme por favor también, aquí es algo importante. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos purifica? Si hay algo que nos purifica nuestra alma, es precisamente Cristo. ¿Y Cristo qué es? Además de ser Dios, verdadero hombre, también se define la palabra de Dios como el verbo, y tiene que ver con la palabra. Cuando tú pasas tiempo con Dios, leyendo, meditando, memorizando, estudiando, escuchando, hablando la palabra de Dios, lo que estás haciendo es que también tú estás limpiando, porque la palabra de Dios también limpia las conciencias. También la palabra de Dios redarguye, convence. Y cuando tú la guardas en tu corazón te hace una mejor persona.
Cuando no lo vives, cuando no lo haces y solamente lo tienes acá y lo dejas ahí como para que sepan que tú sabes mucho, porque hay gente que memoriza la palabra de Dios y presume que se sabe 300,000 versículos y no sé cuántos haya, pero no vive casi ninguno, pues la verdad es que no sirve de mucho. Porque no solamente que la guardes en tu mente, sino que también la pongas por obra. Además, el Señor Jesucristo también nos mencionó que nosotros somos luz y somos ¿qué? Sal. Como luz tenemos que alumbrar y como sal tenemos que afectar. Porque la luz ilumina. Cuando hay oscuridad, nosotros cuando predicamos y nuestra vida de alguna manera le estamos predicando el Evangelio de Cristo y decimos lo que la palabra de Dios dice, estamos alumbrando un mundo oscuro. Y no es opcional. Cuando tú eres cristiano ya eres luz, ¿eh? Aquí no hay de que, oye, pues es que hay que hacer algo para hacer luz. No, si tú ya veniste a Cristo ya eres luz. Y si tú eres cristiano ya eres sal. ¿Qué significa? ¿Qué hace la sal? Antiguamente el ejemplo de la sal era que de alguna manera cuando los alimentos, para que no se echaran a perder, había como hay tres maneras de que tú los puedes conservar. Uno es a través de congelarlos para que se mantengan más tiempo. La otra es ahumarlos. Cuando los ahumas se conservan también. Pero la tercera, y la que hace referencia el Señor Jesucristo, está hablando que es la sal. Y la sal tiene varias propiedades. Entre ellas es conservar y afectar en sabor. Tú comete un bistec sin sal y luego comete un bistec con sal y vas a saber qué diferencia sabe. Muy diferente. ¿A poco no? Bueno, pues así somos nosotros. Gracias por la estadía de la iglesia en la tierra es que Dios no ha tirado toda su ira, porque somos nosotros de alguna manera que estamos conteniendo la ira de Dios, por así decirlo, porque nos está dando la oportunidad de que empezamos a predicar las buenas nuevas del Evangelio a los demás, pero siendo luz y siendo sal. Siendo luz y siendo sal. Obviamente, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus enemigos. Jesucristo dio su vida por los enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos de Jesucristo? ¿Quién dice nosotros? Levanta su mano. Hermanos, pues, imagínate. Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros por nuestros enemigos? Amarlos. Aunque te odien, sí. Aunque no te quieran, aunque te menosprecien, aunque te persigan, aunque te maten, aunque por decir la verdad se sientan ofendidos. Amigo, no te detengas ofendiendo a las personas porque dicen la verdad de Cristo. Más vale que se ofendan a que por quedarte callado se vayan al infierno sin esperanza. Es como decía un hermano, hay un hermano que enseña mucho acerca del evangelismo, me gusta mucho verlo, Liverwater se llama, con Ray Comfort se llama el hermano, y él hace una ilustración muy interesante. Imagínate que tienes a un vecino que se le está quemando su casa y está bien dormido, y tú desde la ventana ves que se está quemando su casa, y tú ¿qué haces? Te quedas viendo así, ver cómo arde, te da risa, pero es que sabes una cosa, es que lo que muchas veces hacemos nosotros, nos quedamos así, no estamos haciendo nada. Si tú tienes en tu corazón, bueno, cualquiera, hasta los incrédulos, de veras, hasta hay incrédulos que cuando ven que una casa se está quemando, van, se despiertan, tocan la puerta, ábranla, o busca de qué manera ayudar a esas personas. Oye, tú que eres cristiano, ¿no vas a hacer lo mismo? Prediquen el evangelio, porque este mundo va a arder en llamas, porque dice la palabra de Dios. Antes, cuando estaba Noé, dice la escritura que llegó agua y mató a toda la vida que está, porque volvió a ser Dios a toda la creación. Y el juicio de Dios ahora va a venir, no con agua. ¿Saben cómo va a venir? Con fuego. Ay, ¿cómo va a caer del fuego? Ah, pues así decían en la época de Noé, ¿cómo va a caer agua del cielo? ¿Cuándo ha caído agua del cielo? Nunca. Y ahora va a caer agua del cielo. ¿Estás loco, Noé? ¿Ah, sí? Así nos van a decir, ¿saben qué? Va a venir el juicio de Dios y va a caer fuego del cielo. Estás loco, David. Estás loco, Emanuel.
¿Por qué andas diciendo esas cosas? Nunca va a caer fuego de eso. Ah, no, así decían hoy, así le decían a Noé, y cayó fuego. Estamos expuestos a eso. Pero hermanos, lo que no podemos es estorbar. Lo que no podemos estorbar a lo que Dios dice. Y no estemos poniendo de alguna manera cosas que no dice la palabra de Dios y las pongamos como una ley universal que todo mundo tiene que sujetarse, porque entonces sabes que te estás yendo chueco y te estás poniendo a la altura de Dios, y eso es blasfemia, eso es herético. ¿Sabes quién hizo lo mismo? ¿Se acuerdan? Satanás quiso ponerse a la misma altura de Dios. Y es más, la tentación que le hizo a Eva, le dijo: no te vas a morir, no va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú, cuando sabes que vas a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Todas esas posturas, todas esas religiones que dicen que te hacen Dios de esa manera, son posturas satánicas. Todas esas posturas son posturas satánicas. Una cosa es ser imagen de Dios y otra es ser hijo de Dios por adopción. Que ostentarme yo que soy igual a Dios porque yo soy muy chiche las coreras. No, amigo, no te equivoques. Todos estamos a ras de piso. Y es solamente por la gracia y la misericordia que nosotros tenemos esa comunión con Él. Si fuese por méritos, tú y yo estaríamos en el infierno condenados a la perdición eterna. O sea que tus opiniones, cuando se trata de hablar de Dios, guárdatelas para ti. Si es una comisión que necesitas, hazlo, pero no le impongas a otros esos criterios, porque vas simplemente a irte chueco. Y hay de ti, si por una enseñanza mal y te han creído, se van al infierno, porque a ti te van a reclamar doble. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos únicamente que enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí eso es lo que buscamos hacer. Y si alguno de ustedes ve que hemos hecho cosas que lo contradigan, por favor, díganos con toda confianza. Yo personalmente se los voy a agradecer, porque van a evitarme muchos sufrimientos. El amor es así. El amor hace lo que tiene que hacer, aunque no guste. Hermanos, no sé si alguna vez te ha pasado que dijiste algo o no dijiste nada, y por no decir algo, la persona que tú tenías la oportunidad de haberla compartido se murió, y tú sabes que nadie le dijo nada. ¿Te ha pasado? Se siente bien gacho. Que no te vuelva a pasar, pero enséñale lo que la palabra de Dios dice y muéstrale solamente lo que la palabra de Dios dice. No necesitas saber más, no te creas más sabio que Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere pasar acá al frente para corremos por él? Si quieres venir y decir: Señor, la verdad es que yo le he regado y he dicho cosas que no son correctas y las he desviado. Pasa, Karencita, vete para acá, vamos a orar contigo. Vete acá. Vamos a ponerle, ponte de rodillas ahí. Ahí te vamos a orar por ti, van a estar orando por ti. Tal vez has dicho cosas que han sido de tropiezo a buen hermano o hermana. Pásale acá al frente. Cristo conoce nuestros corazones. Y la verdad es a Dios a quien vamos a rendir cuentas, no es a los hombres. ¿No es cierto? Pues vente. Porque si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y a veces el que lo sepan los demás también te ayuda mucho y te fortalece tus convicciones para que no estés haciendo lo que estabas haciendo de manera equivocada. Dios siempre te da una segunda oportunidad cuando realmente estás arrepentido y vas a Él y de todo corazón le pides perdón. Señor, perdóname porque lo enseñé mal, perdóname porque hice cosas chuecas, perdóname, Señor.
Y si quieres vivir, habías estado viviendo en el pecado y te deleitabas en el pecado y te decías cristiano, vivías una doble vida, también pasa para acá y dile, ya no quiero vivir así, ya fuera de quitarme de esas cosas del pecado. Vente acá y vamos a orar por ti. Vente, vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, le pedimos perdón, Señor, porque a veces, Señor, nosotros, pues de manera hipócrita a veces, Señor, también queremos pues el reconocimiento. Hemos querido reconocimiento en algunas ocasiones, Señor. En el fondo del corazón ha sido más por eso. Ha sido más por orgullo, que hemos querido reconocer que hemos estado mal. Ha sido más bien porque nos importa más el que dirán que lo que digas tú, Señor. Y ya inclusive como Satanás imponía religiones para jalar a mucha gente. Señor, le pedimos que nos perdone, porque nuestra ignorancia lo hicimos. Pero gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos has hecho ver que hemos hecho cosas y dicho cosas y hemos impuesto cosas a otros que lejos de que se acercaran a ti, lo único que han hecho es que se han alejado. Ten misericordia de nosotros, pero también ten misericordia de esas personas a las que hemos lastimado. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a parecernos más a ti. Que hagamos a un lado todas esas enseñanzas que no cuentan con el respaldo de tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando hemos lastimado a nuestros seres queridos. Y ayúdanos para que podamos venir realmente a ti, Dios. Perdónanos también cuando hemos hecho cosas desafiándote a ti, desafiando a la autoridad, o solamente por un gusto que puede causar problemas y tropiezo a algunos hermanos de la iglesia. Perdónanos también, Señor, que tu palabra se aferre a nosotros, Señor, que podamos ser, que quites todas esas cosas que estorben, Señor, en nuestra vida, para que realmente podamos iluminar y afectar. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. Te lo suplicamos. En el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Dios. Hermanos, no se vayan, por favor. Al final hay una sorpresa. Les pido que no se vayan. Así que vamos a alabar un rato al Señor. Vamos a darle gracias por lo que nos ha hablado esta tarde. Y también les recordamos del pipirín, de los tacos. Espérenme. Antes de eso, ¿dónde está Naomi? ¿Voy por ella? Sí, por favor, ve por Naomi. Porque, ¿saben una cosa? Tenemos a una quinceañera. Y vamos a orar por ella. De hecho, la sorpresita es esa, que al rato llega el pastel. Ya no va a tardar en llegar. Entonces no se vayan, para que festejemos con la quinceañera, ¿no? Bueno, dice.